Las causas principales por las que se produce el dolor lumbar o la lumbalgia crónica. Debemos de entender que el dolor lumbar crónico es totalmente diferente a un dolor agudo, como puede ser un esguince en el tobillo, en el que tú, por ejemplo, imagínate, te caes por las escaleras, te tropiezas, te partes el tobillo, entre comillas, se distensionan los ligamentos y a partir de ahí pues tenemos una inflamación, entre otras cosas, y dolor en la zona del tobillo, en la articulación del tobillo. Ese tipo de dolor, ese tipo de lesión que es a nivel agudo, es decir, de manera repentina, momentánea y debido a una caída, un accidente, una lesión, etcétera, etcétera, se trata, se trabaja y se debe a unas cosas diferentes con respecto al dolor lumbar crónico. Entonces, si tu caso es una situación de dolor lumbar crónico en donde tienes dolor desde hace más de un año y solamente te han diagnosticado que tienes así, entre comillas, una hernia discal, lo más importante que quiero que tengas en cuenta es que el dolor lumbar crónico o las causas del dolor lumbar crónico, el por qué se produce el dolor lumbar crónico, son muchas, son múltiples. Es decir, el dolor lumbar crónico se conoce porque es multifactorial, depende de muchos factores. Entonces, ¿qué causas suelen ser las más importantes y que más afectan al dolor lumbar crónico? En primer lugar, de manera clara y rotunda, el reposo y el sedentarismo. El no moverse, el no hacer ejercicio, el ser una persona sedentaria agrava, aumenta mucho el problema de dolor lumbar crónico e incluso intensifica o produce más síntomas aparte del dolor. Entonces debes de entender, para poder mejorar esta situación, que no está tanto en centrarse en lo que pueda haber en la propia columna, es decir, en un hueso, músculo, etcétera, como puede ser una vértebra, una hernia discal, como puede ser una protusión, discopatía, un desgaste de los discos. Es bastante más importante que te centres en estos aspectos, que como estamos comentando, uno de ellos es el reposo, el sedentarismo, es una de las causas principales por las cuales se produce el dolor lumbar crónico y que te pueden estar perjudicando o afectando en tu propio dolor. Otra de las claves, la segunda de ellas, se podría decir, son los pensamientos y creencias que tienes acerca de ese dolor. Es decir, muchas veces no sabemos la importancia que tiene el hecho de pensar de la manera adecuada dentro de la recuperación del dolor. Y pensamientos destructivos, catastrofistas y negativos, como puede ser el no me voy a recuperar del dolor, el dolor crónico es para siempre, este dolor pues lo único que lo puede curar entre comillas es la operación, solo me puedo tomar pastillas e intentar sobrellevar esta situación, este dolor, me tengo que acostumbrar a vivir con dolor. Este tipo de comentarios lo único que hacen, que son a nivel de pensamientos destructivos, pesimistas y catastrofistas, es aumentar la intensidad del dolor y aumentar el pronóstico de recuperación, en que incluso esa lumbalgia sea o dolor lumbar crónico sea para siempre. Entonces, una de las causas, como estamos comentando, son los pensamientos y creencias que tienes. Otra de las cosas o consecuencias, mejor dicho, que pueden afectar a tu dolor lumbar crónico es el descanso. Si tienes un buen descanso nocturno, un buen sueño nocturno, si te levantas bien por las mañanas, te levantas descansado, te levantas con mucho sueño, sueles dormir bien por la noche, entonces el descanso también influye en que el cuerpo se recupere lo suficiente y que pueda incluso aumentar la intensidad del dolor o disminuirla. Así que es súper importante cuidar el descanso y tenlo muy en cuenta de cara a que todo esto te pueda servir de ayuda a tu recuperación. Entonces, si no cuidas el descanso, ese también puede ser uno de los motivos que están provocando que el dolor aparezca. Otra de las causas es la mala alimentación que llevamos las personas a nivel general. Debes de entender que muchos alimentos, sobre todo ultraprocesados, comida chatarra, comida basura, por decirlo de algún modo, comida rápida, tienen una serie de ingredientes y compuestos, es decir, una serie de sustancias dentro de esos alimentos que pueden provocar irritación, inflamación o incluso dolor lumbar crónico, en el sentido de que generan compuestos dañinos para nuestro organismo y el organismo normalmente responde de esta manera, generando distintas señales o síntomas. Uno de ellos puede ser el dolor. Así que, aunque la alimentación no es totalmente directa con respecto al dolor, es decir, no por tomarte pues una hamburguesa, una pizza ya vas a tener dolor, sí que influye hasta cierto punto en que ese dolor aparezca o en tener más probabilidades de sufrir dolor lumbar crónico. Otra de las cosas que también te pueden afectar es el hecho de haber tenido, por ejemplo, problemas familiares. Imagínate que has tenido una pérdida familiar, que te han despedido del trabajo, que has tenido incluso un problema con tu pareja, con tus hijos, unas peleas bastante graves y duras, al final una situación delicada a nivel familiar, personal, laboral, etcétera, etcétera. Todo eso también influye en tu dolor. Es decir, cuando tenemos épocas de estrés laboral, entre otras cosas, o peleas familiares, todo eso normalmente aumenta las probabilidades de que nuestro dolor aparezca de nuevo y que incluso los síntomas y la intensidad del dolor sea muchísimo mayor. Entonces deben de entender que esta también es una de las causas principales. Otra de las cuales también podríamos hablar es el hecho de haber vivido experiencias pasadas con dolor. Es decir, imagínate por un casual que ya tuviste un episodio de dolor lumbar o de lumbalgia a la hora de hacer una actividad en concreto. Entonces es normal hasta cierto punto que a la hora de volver a hacer esa actividad, por ejemplo, cargar peso del suelo, pues sientas cierto miedo al dolor y eso también puede aumentar las probabilidades de que el dolor se produzca. Al final no depende tanto de si tienes una lesión como en el dolor
dolor agudo, como puede ser un esguince en el tobillo. Depende en gran parte de las creencias y pensamientos y del sistema nervioso central, del cerebro. No quiero decir que esto sea absolutamente todo, pero es una parte sumamente fundamental en la mejora y recuperación del dolor lumbar crónico. Entonces, todos los procesos, todos los dolores y síntomas hasta cierto punto pasan por aquí. Entonces, es importante cuidar esta parte, además de todo lo que hemos ido comentando, que son causas principales de que aparezca ese dolor. Así que nada, espero que te haya gustado, espero que te haya servido de ayuda, y si tú también quieres mejorar, aliviar y eliminar tu dolor lumbar crónico para volver a jugar con tus hijos, para volver a caminar o dormir bien por las noches sin dolor, sin tomar pastillas y sin operarte, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los demás vídeos, que estoy seguro de que te van a ayudar un montonazo.